Reciban un cordial saludo. Soy el capitán Marco Heredia y en esta ocasión vamos a impartir el curso técnico Alta Gerencia en Seguridad Física de Instalaciones e Infraestructura Estratégica. Sean ustedes bienvenidos. El objetivo del curso es transmitir conocimientos técnicos para que los cursantes puedan realizar una eficiente gestión de la seguridad física en instalaciones e infraestructura estratégica. El contenido propuesto es introducción a los sectores estratégicos. Vamos a revisar lo que son los sectores estratégicos y su relación con la comunidad. Seguridad física e instalaciones estratégicas. Y finalmente el cuarto módulo que tiene que ver con gestión de la seguridad física en las instalaciones e infraestructura estratégica. Introducción a los sectores estratégicos. ¿Qué es una instalación estratégica? Es toda aquella infraestructura que por su trascendencia y magnitud tiene decisiva influencia económica, social, política, de defensa, de seguridad o ambiental, y que deberán orientarse al pleno desarrollo de los derechos civiles y del interés de la sociedad, ¿no? De los países, etcétera, ¿no? Todos los estados, todas las naciones tienen áreas o sectores estratégicos que producen, ¿no? Por ejemplo, en Chile el cobre, en Bolivia el gas, en Venezuela el petróleo y así por el estilo, ¿no? Acá en el Ecuador obviamente está el oro, está el petróleo, está gas, etcétera. Vamos a revisar más adelante, ¿sí? ¿Qué tipos de instalaciones estratégicas nosotros conocemos o tenemos? Primero a nivel de energías. Tenemos termoeléctricas, energía generada a través de infraestructura térmica, hidroeléctricas, energías eólicas, energías de orden solar, energías por biomasa, ¿no? Y energías nucleares, que no es el caso del Ecuador, pero en líneas generales también existe este tipo de energía, ¿no? Que tienen básicamente países del primer mundo. En cuanto a recursos no renovables, algunas de las instalaciones o áreas estratégicas que se pueden considerar es el área petrolera, obviamente, que explotan recursos que están en la naturaleza y que no son renovables, ¿no? El tema de minas, no solamente oro, sino cobre, plata, zinc, etcétera, ¿no? El tema del gas, el tema del agua, aunque todavía no se le pone mucha atención, pero todos sabemos que el agua es un recurso estratégico de los estados, ¿no? De hecho, en algunos países existen graves problemas por el tema del agua en cuanto a sequías y todo, ¿no? ¿Ok? El tema de la biodiversidad, especialmente de este lado del mundo y del planeta, el Ecuador específicamente es de una riqueza inimaginable en cuanto a temas de biodiversidad, ¿no? En aspectos de plantas, de especies animales, bueno, especies acuáticas, etcétera, ¿no? Sí. Y finalmente, otro patrimonio que consideran muchos de los estados es el patrimonio genético. Recuerden que ya hay países del primer mundo donde se están teniendo bancos donde se almacenan todo tipo de semillas, todo tipo de estos insumos o productos pensando en el futuro, ¿sí? Hacen modificaciones genéticas, etcétera, ¿no? Entonces son temas que hay que tenerlos muy presentes en el mundo actual y hacia el futuro. Y otro tipo de instalaciones o áreas estratégicas, obviamente las telecomunicaciones, fundamental. El transporte, con todo lo que ello lleva, transporte aéreo, terrestre, marítimo, fluvial y las vías de comunicación. Por ejemplo, un puente. Aquí en el Ecuador, un puente estratégico, un punto estratégico, una área estratégica es el puente de la Unidad Nacional en Guayaquil, que une Daule, perdón, Durán con,
con San Borondón y de ahí con Guayaquil, ¿no? Dos puentes. Y en general, las vías pueden, dependiendo de la connotación y relevancia, pueden considerarse un área estratégica, ¿no? Para el transporte, para los suministros, para llevar alimentos, medicinas, etcétera, ¿no? Infraestructura de transmisión eléctrica, las grandes torres, ¿no? De transmisión eléctrica también son consideradas áreas o infraestructura estratégica. El espectro radioeléctrico, que normalmente a nivel mundial en los países lo controlan a los estados, y los gobiernos son los que regulan el espectro radioeléctrico, ¿no? Donde se transmite todas las comunicaciones modernas, que es un tema estratégico. Oleoductos y gaseoductos, otra área estratégica, ¿no? Donde se transporta todos estos insumos. Y las refinerías, obviamente, donde se procesa, en este caso, el petróleo, el crudo, y se generan las diferentes gasolinas, las naftas, etcétera, ¿no? O, en su defecto, el gas, si es el caso, ¿no? Bien. Avanzamos con el capítulo número 2, que es los sectores estratégicos en la comunidad. Es muy importante que aquellas personas que trabajan en instalaciones o infraestructura de carácter estratégico entiendan la importancia, tengan muy claro y sean conscientes de lo relevante que implica tener muy buenas relaciones con la comunidad. ¿Ok? En ese orden de ideas, los sectores estratégicos juegan un papel fundamental en la vida de las comunidades, obviamente en su área de influencia, donde están operando, donde han hecho las inversiones, donde están produciendo. Por lo que su presencia tiene que ser de impacto positivo, sustentable, amigable con la comunidad y el medio ambiente, generar empleo, bienestar y seguridad y permitir el desarrollo sostenido de la población y su comunidad. Esto es fundamental porque si no se cuida la relación con la comunidad, conozco casos de grandes inversiones que incluso han fracasado por las presiones de los sectores, ¿no? Obviamente. ¿Qué es la responsabilidad en este orden de ideas, no? Las empresas de carácter estratégico deben tener un alto sentido de responsabilidad social con las comunidades del sector en su área de influencia, con el fin de mantener muy buenas relaciones que permitan, ojo, la continuidad del negocio en condiciones estables, sin interrupciones y frente a escenarios predecibles, es decir, que las empresas sepan qué es lo que qué es lo que va a suceder, en qué terreno están pisando. Y para eso es fundamental tener un sentido de responsabilidad social. ¿Y cómo se consigue la responsabilidad social? Con estrategias como vinculación con la comunidad a nivel de campañas. Hay grandes empresas y corporaciones privadas o de capitales mixtos público-privadas o incluso a nivel de Estado gubernamentales que tienen campañas permanentes de alfabetización, ¿sí? En sectores donde no ha llegado de manera adecuada la educación, ¿no? ¿Sí? La educación regular. Ahora también ya se habla de la alfabetización digital, que es importante enseñar a los comuneros, a las personas de la sociedad a manejar computadoras, ¿no? Campañas de vacunación, campañas de atención médica y odontológica, esterilización de animales, etcétera, etcétera, etcétera. Esto ayuda a crear un buen vínculo y una muy buena relación con la comunidad, ¿sí? También hay empresas a nivel estratégico, dependiendo de la magnitud, del impacto, de la inversión incluso, ¿no? Que manejan programas. Le dan a la comunidad, por ejemplo, programas de semillas para que siembren ciertos productos propios que se dan en los sectores, ¿no? ¿Ok? En el ámbito agrícola. Asistencia técnica para que siembren, para que cultiven, para que produzcan mejor, sean más eficientes, para que no utilicen fertilizantes tóxicos, etcétera, ¿no? ¿Sí? O para que críen, por ejemplo, asistencia técnica para que críen cerdos, pollos, truchas, etcétera, ¿no? Y también hay empresas que adelantan programas en el orden de capacitación para inserción laboral, sea esto albañilería, cerrajería, soldadura, etcétera, etcétera, dependiendo de las necesidades, ¿no?
Y también, obviamente, yo conozco empresas que incluso han adelantado programas de alimentación comunitaria en ciertas áreas o sectores críticos. Eso dependerá, obviamente, de los estudios, de los análisis, incluso del presupuesto, ¿no? Como parte de la responsabilidad social, muchas empresas también pueden adelantar proyectos. Esto ya obviamente necesita recursos, inversión, planificación, diseño, pero conozco, ¿sí? Hay empresas que tienen un gran impacto en el sector donde van a ir, ¿no? En todos los aspectos, económico, social, medioambiental, laboral, y adelantan programas o proyectos de beneficio para la comunidad, como temas de alcantarillado, pozos sépticos, agua potable, pozos de agua, dispensarios médicos, si es el caso, ¿no? Escuelas comunitarias, energías limpias también, dependiendo, ¿no? Pueden instalar. Hay varias opciones. Planes de vivienda, incluso yo conozco sectores donde las grandes empresas han construido planes de vivienda para las comunidades del sector. Obras de infraestructura, puentes, asfaltado de caminos, eh, canchas, áreas de diversión, parques, etcétera. Esto depende mucho. Pero es importante que los gerentes, los administradores de las empresas, áreas estratégicas, y especialmente aquellos que vayan a manejar la seguridad, tengan claros estos conceptos, porque es parte de generar un buen vínculo, una buena relación y parte de mantener, ¿sí?, las áreas de influencia seguras, ¿verdad? Ahora, parte de la responsabilidad social de los sectores estratégicos es generar empleo. Resulta estratégico contratar mano de obra local, por cuanto dinamiza la economía local, obviamente, genera un sentido de pertenencia por parte de la comunidad, suma apoyos, facilita consensos y fortalece a la empresa en el contexto geopolítico de la parte local. Hay buen ambiente con las autoridades locales, provinciales, nacionales, porque hay apoyo, porque la comunidad se siente beneficiada, entre otras cosas, porque hay empleo, sus hijos, los jóvenes, la mano de obra es local, ¿sí? Y se dinamiza la economía y se mejora la calidad de vida de las personas de ese sector, ¿no? Importante también que las empresas o sectores estratégicos contribuyan con su presencia a generar seguridad y no inseguridad. Los proyectos de inversión de áreas estratégicas deben ser concebidos y desarrollados pensando siempre en la seguridad, bienestar y la paz de la comunidad, obviamente, además de generar todo lo que es el negocio, la renta y todo, por supuesto. Si llegan para afectar, generar malestar, dañar o generar pérdidas, alterar el orden, etcétera, siempre van a encontrar dificultades y resistencia. ¿Qué problemas de seguridad pueden enfrentar las empresas a nivel estratégico, ¿no? Dependiendo, obviamente, del giro de negocio, del rubro, de los sectores, del marco legal también, obviamente, ¿no? ¿Sí? Delincuencia común, delincuencia organizada, atentados terroristas, sabotajes, toma de infraestructura, secuestro de funcionarios, prostitución y trata de blancas de mujeres, lavado de dinero, vandalismo, cierre de vías, etcétera, ¿no? O sea, son muchos problemas que se pueden enfrentar dependiendo del tipo de infraestructura estratégica y de las características de la operación y del negocio. ¿Ok? Otro detalle importante que deben tener en cuenta las empresas de orden estratégico es la protección del medio ambiente. El impacto ambiental que genera la operación de una empresa estratégica debe ser bien regulado y controlado para evitar el daño del medio ambiente y consecuentemente la afectación a la comunidad. Este es un rubro que cobra cada vez más importancia y las grandes empresas lo toman muy en serio. Tienen toda una estructura empresarial a nivel departamental, técnicos, especialistas que se dedican a la conservación, a la preservación del medio ambiente en su área de impacto. ¿Ok? Entrando un poco ya en materia de la alta gerencia en seguridad física de instalaciones, vamos a ver de qué trata la seguridad física de una instalación estratégica, ¿no? El tercer capítulo. ¿Qué es la seguridad física de una instalación estratégica? Se define como el empleo de medios activos y pasivos de protección
para garantizar la vida e integridad de personas, infraestructura, materiales, procesos, operaciones, servicios, producción, información, etcétera, ¿no es cierto? Así se define de manera doctrinaria lo que es la seguridad física, el empleo de medios activos y protección para proteger lo que haya dentro de esa infraestructura o instalación estratégica. ¿Ok? Cuando hablamos de medios activos, es importante tener en cuenta que estos medios activos tienen algunas características. La primera característica es que el medio activo tiene que detectar. La segunda es que tiene que comunicar, es decir, generar una alerta. Y la tercera es que estos medios activos deben tener la capacidad de responder directamente o a través del sistema de seguridad. ¿Ok? Los medios activos de protección universalmente empleados en seguridad física de infraestructura estratégica son el recurso humano, obviamente el componente de seguridad, sea propio o contratado externo, las tecnologías de seguridad y finalmente el componente o recurso animal, que básicamente en nuestro medio se utilizan los canes amaestrados, ¿no? Con propósitos de seguridad, con propósitos de detección de drogas, detección de explosivos, etcétera, dependiendo del tipo de infraestructura estratégica, ¿no? Ahora, ¿qué son los medios pasivos de protección? Son aquellas estructuras de carácter físico, tangibles y visibles que generan obstáculos, que defienden, que retardan, que dificultan al agresor. Y en ese orden de ideas, los medios pasivos de protección en una infraestructura de carácter estratégico son tres: los perímetros, sí, medios activos, medios pasivos a nivel perimétrico, a nivel volumétrico y a nivel puntual, que vamos a escribirlos muy brevemente a continuación. Sí. Antes de eso, revisar algunos conceptos claves que se debe tener a la hora de gestionar la seguridad en instalaciones estratégicas. ¿Qué es un punto crítico a proteger? Toda área, dependencia, instalación, proceso, etcétera, más importante y de mayor valor estratégico para el negocio. Talaros de perforación, ejemplos, ¿no? Cuarto de sistemas, están la información, las computadoras, IT, ¿no? TICs ahora que se llama. Tuberías de oleoductos, de gasoductos, torres de transmisión celular, generadores de energía eléctrica, ¿no? O eólico, lo que corresponda, etcétera. Todas estas instalaciones son de vital y clave importancia para el negocio. Una infraestructura estratégica puede tener varios puntos críticos a proteger. Se me ocurre una empresa petrolera en el oriente ecuatoriano. Por ejemplo, los pozos de perforación pueden ser un punto crítico a proteger. Eh, los generadores de energía pueden ser otro punto crítico a proteger. Las áreas de almacenamiento de crudo, los grandes tanques de almacenamiento de crudo puede ser otro punto crítico a proteger. Los oleoductos pueden ser otro punto crítico a proteger. Eso dependerá, ¿no? Del tipo de infraestructura estratégica. ¿Qué es un sistema de seguridad física? Ahora ya que tenemos un poco claro lo que es la seguridad física, vamos a esos conceptos a integrarlos en un sistema de seguridad física. Un sistema de seguridad física se define como el conjunto de recursos físicos. Recuerden que los recursos de protección son activos y pasivos, ¿no? Recursos físicos dispuestos de manera técnica. Eso quiere decir que están diseñados y colocados y distribuidos en base a un análisis técnico de riesgos, de vulnerabilidades. Entonces, estos recursos tienen que estar distribuidos de manera técnica para que sea un sistema, ¿no? Articulada y complementaria, ¿ok? Para alcanzar altos niveles de protección en una instalación de carácter estratégico, ¿no? Ok. Un modelo general de un sistema de seguridad física en una infraestructura estratégica, estamos hablando de seguridad física, nada más, ¿no? Ojo,
tiene cuatro componentes, cuatro tipos de recursos. Primero, el recurso humano, ¿no? En todas sus niveles jerárquicos, desde el gerente, desde el director de seguridad corporativa, el director o el gerente de seguridad física local, etcétera, los coordinadores, los supervisores, los inspectores, como le denominen, los operadores de control o watchkeepers, que le suelen llamar en el ámbito petrolero, los agentes o elementos de seguridad, los custodios, los escoltas vive, los escoltas de carretera, etcétera, 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 ¿no? Sí. Recursos tecnológicos. Recordemos que en un sistema de seguridad física técnicamente deben existir mínimo tres tipos de recursos tecnológicos. Sistemas modernos de videovigilancia con analíticas, con cercos, con zonas de intrusión, con alertas tempranas, con inteligencia artificial, si es el caso. Sistemas automatizados de control y acceso y alarmas contra robo, ¿no es cierto? En cuanto a seguridad física, porque en temas de incendio y todo eso es otra historia. Y finalmente los recursos físicos. Los recursos físicos es todo lo que tiene que ver con barreras estructurales, naturales, etcétera. Vamos a hablar un poco más adelante de ello. Luego, estos tres tipos de recursos, humanos, tecnológicos y físicos, tienen que estar articulados con un cuarto componente del sistema de protección física, que son los recursos organizativos. ¿Qué es el recurso organizativo? Todo aquel que está escrito en el papel, desde la política de seguridad corporativa, ¿ok? Los planes que se deriven de esa política, los procedimientos de control de esa política, los protocolos de actuación de esos planes y funciones y responsabilidades que se deriven de acuerdo al nivel jerárquico. Entonces, todo este recurso organizativo, es decir, el que está escrito en el papel, es el que permite articular y complementar a los otros tres recursos tangibles que hay, el humano, el tecnológico y el físico. ¿Ok? Por eso es un sistema, porque se permite de manera técnica articular y complementar, que trabajen de manera armónica, ¿no? Todos estos recursos, coordinada, organizada. Importante tener claro cuáles deben ser los principios de operación de un sistema de seguridad física. Son cuatro. Esto es como el Padre Nuestro de la seguridad física. ¿Sí? Primero, la disuasión. El sistema tiene que estar ahí para generar disuasión, es decir, desalentar las malas intenciones de la amenaza. ¿Sí? Pero aparte de eso que disuade, paralelamente está detectando a través de los medios activos de protección y está comunicando, está alertando. Y mientras está detectando y está comunicando, también está retardando a través de las barreras de contención físicas que hay. Y mientras está retardando, el sistema está generando la respuesta para neutralizar el evento. Así funciona un sistema de seguridad física y tiene que estar diseñado de esa manera. Y para esto es importante tener claro la teoría de protección en profundidad. Suele entenderse por seguridad en profundidad el conjunto de medidas cada vez más restrictivas según nos aproximamos al objetivo a proteger, el punto crítico a proteger. La correcta distribución de los controles físicos en el sentido de la profundidad, controles físicos, recursos físicos, activos y pasivos, ¿no? Los distribuye en el sentido de la profundidad y estos deberán demorar al intruso tanto como sea posible. Y la suma de retardos deberá desanimar o controlar la penetración. Si el sistema está bien diseñado e implementado, los controles, los recursos físicos deberían hacer desistir al agresor, a la amenaza de sus oscuras intenciones. ¿Ok? Entonces, es importante entender esta teoría de protección en profundidad porque en base a eso se hace el diseño. Esta es la esencia de la seguridad física. Y aquí les tengo una diapositiva, una imagen. Entonces tenemos por acá a la izquierda a un delincuente que quiere penetrar una instalación. Entonces, en la primera línea de defensa, o en la línea exterior, tenemos un muro, una cerca eléctrica, un guardia, iluminación, ¿verdad? En la segunda línea de defensa ya tenemos la parte volumétrica, las paredes, los pisos, los techos del edificio
y las cámaras, ¿sí? Y también está un ronda general con un can, con un perro. En la tercera línea de defensa que tiene que sortear el delincuente una vez que logra llegar están las puertas, las ventanas que tendría que forzar para ingresar finalmente al segundo punto de este punto crítico a proteger, al segundo piso de este punto crítico a proteger. Entonces, miren, toda esta suma de medios de protección, activos y pasivos, la combinación, ¿cierto? El muro es pasivo, el guardia es activo, ¿ok? Entonces, la suma de este tiempo que demora el delincuente en ir sorteando todos estos obstáculos, estas barreras, ¿ok? Esa suma, eso se llama tiempo de retardo. El tiempo que demora el delincuente en violar todos los recursos de protección activos y pasivos hasta llegar al punto crítico a proteger, a su objetivo. Eso se llama tiempo de retardo. ¿Ok? Y mientras más obstáculos se encuentre, más se va a demorar. Consecuentemente, el sistema va a tener la posibilidad de detectarlo a tiempo y poder reaccionar y neutralizar o contener, en este caso, la intrusión, ¿no? Ok, y bajo un principio, cuando se diseña un sistema de seguridad física, es importante, ¿sí?, que el diseño te permita entender que siempre el tiempo de retardo, como ustedes lo ven abajo de esta diapositiva, tiene que ser mayor al tiempo de respuesta. Es decir, el tiempo que se demora el delincuente en evadir, en sortear, en vulnerar, en romper todos los medios de protección activos y pasivos, ese tiempo tiene que ser mayor al tiempo que se demora el sistema en detectarlo y responder. Es decir, les pongo un ejemplo. Hay proyecciones, hay fórmulas para hacer esto, ¿no? Si es que el delincuente se demoraría, de acuerdo a toda la proyección que se hace estadística, la data, 10 minutos desde el perímetro en llegar hasta el punto crítico a proteger, ese delincuente, ese tiempo, esos 10 minutos, el sistema tiene que detectarlo para que sea eficiente la detección en el un tercio del tiempo de retardo, escúchenme, en el un tercio del tiempo de retardo. Es decir, a los 3.5 minutos el sistema debe haberlo detectado, es decir, por aquí, por acá afuera, por el perímetro, por el muro. De tal suerte que el sistema tenga 7 minutos más para responder y neutralizarlo. Pero si es que el sistema está mal diseñado y el delincuente logra llegar ya al punto crítico a proteger y recién ahí el sistema lo detecta, bueno, pues es muy probable que el riesgo se materialice, el robo se produzca, el atentado se ejecute, ¿sí? Y el delincuente incluso pueda jugar. Importante esta teoría de protección en profundidad. ¿Ok? Como parte de la seguridad física es importante tener claro lo que son las barreras, porque es uno de los recursos fundamentales, ¿no? La barrera es el obstáculo o dispositivo, medio activo o pasivo, con el cual se dificulta el paso por un sitio a personas, vehículos, objetos, materiales, animales, etc. La barrera no solo permite controlar el ingreso, sino la salida, manteniendo a los indeseables afuera y protegiendo a quienes se encuentran al interior de las instalaciones. ¿No? Es la definición de barrera como tal. Ok. De manera general hay barreras de orden natural. Un río, una quebrada puede ser una barrera natural. Hay barreras estructurales que son las que son construidas por el hombre, ¿sí? Hay barreras humanas cuando yo pongo guardias perimetrales, por ejemplo. Hay barreras animales, canes básicamente, y también hay barreras de energía, básicamente lo que es cercos eléctricos, ahorita ya cercos virtuales a través de cámaras, de alarmas, fotobeams, etcétera, alarmas perimetrales, ¿no? Ok. En cuanto a las barreras estructurales, que es la esencia de la seguridad física, se conoce por barreras estructurales a toda construcción hecha por el hombre y que sirve para ser utilizada como mecanismo de defensa y protección en una instalación. La infraestructura física en sí de las instalaciones es el componente primordial de las barreras estructurales. Es decir, cuando se construye una instalación va a haber una pared, va a haber una puerta, va a haber un muro perimétrico, ¿no? Eso es parte de las barreras estructurales de la instalación como tal.
Ok. Las barreras estructurales se clasifican en tres: perimétricas, volumétricas y puntuales. ¿Qué son las barreras perimétricas? Son todas aquellas, obviamente, que por su característica prestan o brindan niveles de protección en el perímetro de la instalación, ¿no? Y hacia afuera. Las más conocidas son las mallas de eslabones, como ustedes ven en la imagen, ¿sí? Los muros o paredes, cercas de alambres de púa, esto especialmente en el campo, en el área rural, las cercas o concertinas o serpentinas, que también se llaman en el ámbito privado, y cercas virtuales o eléctricas, ¿no? Entonces dependerá del tipo de infraestructura. Normalmente las áreas estratégicas, las instalaciones estratégicas son muy amplias, entonces no van a poder hacer muros porque es muy costoso, pero ponen mallas o cercas, ¿no es cierto? Y, y de esa manera generan la barrera perimetral, que es la primera línea de defensa. ¿Qué son las barreras volumétricas? Todas aquellas áreas o superficies que rodean físicamente a una dependencia, en sus tres dimensiones, por eso es volumétrica: plano superior, plano horizontal y plano inferior, es decir, techo, el superior, horizontal, paredes, e inferior, el piso de una instalación, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, como ustedes pueden ver, ¿por qué es importante esto? Porque por cualquiera de los dados, de los tres planos volumétricos, superior, horizontal o inferior, puede haber penetración. Por ejemplo, un área estratégica donde se guarda uranio o el oro. Si es que no está bien reforzado el techo o el suelo o las paredes mismo, puede haber penetración por los tres planos. Como efecto han existido casos, ¿no? ¿Sí? Ok. Y las barreras puntuales generalmente son parte estructural de las instalaciones y guardan ciertas formas estéticas, arquitectónicas, y son determinantes a la hora de controlar la penetración. Estas barreras puntuales normalmente se construyen, ubican en las superficies de las paredes o al interior de las instalaciones, ¿no? Y básicamente son todo lo que tiene que ver con puertas, marcos, cerraduras, bisagras, hablando de las puertas, ¿no? Ventanas, vidrios, marcos, rejas, lo puntual, ductos de ventilación, alcantarillas, chimeneas, porque pueden ser puntos de penetración puntuales, que normalmente es lo que buscan los delincuentes para poder penetrar, ¿ok? Y hacer sus fechorías. La seguridad física también tiene un componente muy importante que se constituye en una barrera. Es la iluminación protectiva. Se constituye en un componente esencial de todo sistema de protección. La delincuencia aprovecha de la oscuridad para cometer sus fechorías. Una buena iluminación correcta y técnicamente diseñada e implementada se constituye en una barrera que, ojo, barrera, aunque intangible, causa los mismos efectos de una barrera física a la hora de contrarrestar una penetración. ¿Cuál es el principio activo de una barrera? Es que te detiene, te retarda, te dificulta, te demora o incluso te puede llegar a negar el acceso. La iluminación protectiva cumple funciones similares. ¿Por qué? Porque cuando un delincuente ve que un área está bien iluminada, ¿qué es lo que busca? Busca darse la vuelta, evadir esa iluminación para que no lo observen, y ese concepto de evadir, de dar la vuelta, lo retarda, lo demora, le dificulta, incluso lo canaliza para que pueda ser contenida esa penetración, ¿no? Entonces, la iluminación protectiva cumple tres principios: vigilancia, protección y seguridad. Desde el punto de vista de la vigilancia, ¿por qué es importante la iluminación protectiva? Permite la detección y observación de intrusos, así como de actos o actividades sospechosas que afectan a la instalación estratégica objeto de la protección, obviamente, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos una buena iluminación, nosotros vamos a poder observar de mejor manera, ya sea a través de los guardias del ojo o a través de las mismas cámaras, pues. Es importante, entonces, como principio de vigilancia, ¿no? Otro principio de la iluminación protectiva es la protección.
¿Por qué? Porque, como les indiqué anteriormente, la iluminación se constituye en una barrera intangible que genera un muy buen efecto disuasivo dentro de un sistema de protección de una instalación estratégica. Entonces, cuando la área esté bien iluminada, el delincuente lo piensa dos veces. El delincuente siempre busca la oscuridad. Y finalmente, el tercer principio de la iluminación protectiva es la seguridad. La iluminación protectiva permite movimientos seguros de los guardias de seguridad y les genera confianza para desempeñar sus tareas de protección y vigilancia. Es lógico. Pongo como ejemplo, cuando yo era estudiante cadete en la Escuela Superior Militar Eloy Alfaro en Ecuador, a nosotros nos mandaban de madrugada a hacer turnos de guardia en un bosque, se llamaba la Garita 7 en el polígono, el tanque de agua. Eran lugares sórdidos, alejados, solitarios, y es obvio que a uno le daba miedo, pues. El miedo es natural, ¿sí? Pero si es que hay una buena iluminación, usted se siente más seguro, más confiado, porque observa, porque sabe lo que está sucediendo a su alrededor, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista técnico, la iluminación protectiva es muy importante para la seguridad física de una instalación estratégica, ¿no? Vamos al cuarto capítulo, que es el último, donde hablaremos de manera general de la gestión de seguridad física e instalaciones estratégicas. ¿Qué es la gestión de seguridad física? Es la administración técnica, articulada y medible. Ojo, eso es gestión. Administración técnica, articulada y medible de todos los recursos empleados en la protección física de la instalación, mediante estándares corporativos que normalmente dan las casas matrices, objetivos de desempeño e indicadores de gestión que permiten una trazabilidad comparativa para una gestión oportuna y eficiente. ¿Ok? Eso es la gestión física y la gente que hacemos gestión de seguridad física, instalaciones, tenemos que tener muy claros estos conceptos a nivel estratégico. En ese orden de ideas, es importante entender que las industrias o áreas estratégicas cumplen estándares corporativos emanados desde las más altas esferas. ¿Qué es un estándar corporativo? Es un patrón que sigue alguna de las variables a través de las cuales se determina cuál es el beneficio de la empresa por llevar a cabo una actividad económica. Así, gracias al patrón estándar corporativo, se puede conocer si una empresa es eficiente o rentable. Es decir, en este caso, la corporación dará estándares corporativos de todo, para las áreas de producción, para las áreas de mantenimiento, para las áreas administrativas y para las áreas de seguridad. Entonces, hay que cumplir. ¿Por qué? Porque toda esa suma de estándares de las diferentes áreas coadyuvan a ser una empresa estratégica mucho más segura, eficiente, estable y rentable, que es el objetivo al final del día, ¿no? ¿Ok? Otra herramienta técnica para la gestión son los indicadores, que es el valor que permite conocer el comportamiento de una empresa ante un determinado factor crítico de éxito para controlar su estado y su evolución. Recordemos que las empresas tienen factores críticos de éxito, que eso los determina la alta gerencia, pero básicamente el factor crítico de éxito es aquel que determina que si está bien manejado, la empresa va directamente al éxito. Y si está mal manejado, va al fracaso. Entonces, a nivel de seguridad, de gestión de seguridad, el Departamento de Seguridad Corporativa de la industria estratégica tiene que establecer los indicadores de gestión que tienen que replicarse en las diferentes unidades de negocio en territorio. Y aquí tenemos un ejemplo de indicador de gestión, caso hurtos. Entonces aquí están los controles, es antiguo, pero bueno. 2003 hubieron 12 hurtos, 2004 7, 2005 3, 2006 3, o sea, ya se comenzó a estabilizar, ¿no? Entonces, los indicadores de gestión te permiten medir el comportamiento de la curva y en seguridad siempre la curva es hacia abajo, ¿sí? Siempre. Cuando en seguridad los indicadores de gestión se disparan hacia arriba, muertes, robos, asesinatos, accidentes, incendios, contaminación ambiental, hay que poner las alertas, algo no está bien, ¿ok? Es importante que dentro de la capacidad de gestión que tengan los gerentes,
de las diferentes unidades de negocio de áreas o sistemas estratégicos, ¿sí? Establezcan objetivos de desempeño que normalmente y en el mundo moderno son inteligentes, smart. La palabra smart significa inteligentes. ¿Qué es un objetivo inteligente? Que estos tienen que darlos las empresas a sus colaboradores, especialmente a nivel gerencia, para poder medir la gestión, ¿no es cierto? Los objetivos inteligentes permiten medir la gestión. Y para eso hay que aprender a redactar los objetivos SMART, ¿ok? Que tienen como características, son específicos, son medibles, son accionables, o sea, que se pueden ejecutar, son realistas, están aterrizados a nuestra realidad, a nuestros recursos, a nuestras capacidades y finalmente tienen un límite de tiempo para poder medir el cumplimiento o no, ¿ok? Un ejemplo de objetivo SMART que se utiliza a nivel estratégico es reducir en un 30%, ejemplo, ¿no? Reducir en un 30% el ingreso de visitas al interior de las instalaciones hasta diciembre del 2025, mediante la implementación de una política que condicione a los empleados a atender sus visitas en las salas de reunión contiguas a la garita de ingreso principal, ¿sí? Entonces, el objetivo es específico, sí. Smart, específico, ¿no? La S, específico. ¿Por qué es específico? Porque yo, el objetivo que busco es reducir el ingreso de visitas. Punto. ¿Es medible? Sí, porque yo voy a reducirlo en un 30%. Quiere decir que si el año pasado ingresaron 1,000 personas, este año solo me deben ingresar 700. Reduje en un 70%, he cumplido el objetivo. ¿Sí? ¿El objetivo es accionable? Sí se puede hacer, sí se puede gestionar, por supuesto, pero es cuestión de conversar con las otras áreas, establecer un procedimiento, implementar una sala de espera en la garita principal y difundir el proceso, ¿no? ¿Es realista? Por supuesto que es realista, ¿sí? No le veo ningún problema en conseguir este objetivo. Un objetivo que no es realista es que yo en 2 años voy a irme a la luna, por ejemplo, poner un ejemplo, ¿no? Finalmente, ¿es medible? Sí. ¿Por qué? Porque yo estoy poniéndome como plazo hasta el 25, hasta diciembre del 2025 que pueda cumplir este objetivo. Y de esa manera debemos trabajar como herramientas de gestión los objetivos SMART, ¿no? Estamos terminando. Entonces, la gestión es obvia que en un sistema de seguridad física de infraestructura petrolera hay que desarrollar un sistema de gestión de seguridad, ¿no es cierto? ¿Qué es un sistema de gestión? El estándar es un patrón que sigue alguna de las variables a través de las cuales se determina cuál es el beneficio de una empresa por llevar a cabo una actividad económica. Así, gracias al patrón de estándar se puede conocer si una empresa es eficiente o no. Obviamente, ¿no? Entonces, a nivel de sistema de gestión, universalmente, para implementar un sistema de gestión, incluso hay modelos, ¿no? Pero tenemos la planificación. Partimos de ahí, ¿no es cierto? Después, la ejecución, el hacer. Entonces hay que implementar los procedimientos de mejora continua, retroalimentar, verificar. Analizamos los objetivos iniciales y medimos los éxitos, lo que le acabo yo de indicar. Y finalmente, implementar, actuar. Implementar el sistema de gestión viendo cuál es el desempeño de la gente, ¿no? Ok. Algunas de las herramientas más comúnmente utilizadas en la seguridad física de sectores estratégicos, básicamente el análisis y evaluación de riesgos, de ahí parte todo, ¿no? ¿Sí? También la inteligencia empresarial y corporativa que se haga y en base al análisis de riesgos y a la inteligencia que se tiene, se articulan, se desarrollan y se implementan los planes de protección física de la instalación, por un lado, y por otro lado, muchas veces la seguridad física también tiene a cargo el plan de la continuidad del negocio, con las contingencias que podrían derivarse de la actividad mismo del negocio como tal, ¿no es cierto? Para que si es que se interrumpe el negocio, poder inmediatamente reactivarse y continuar, ¿no? Planes anuales de capacitación y también se manejan planes o programas de cooperación con fuerzas de seguridad de los países o de los sectores, estados, provincias donde se está operando o gestionando. Con esto estamos terminando este curso video técnico de alta gerencia en la seguridad física de instalaciones
e infraestructura estratégica. Para mí es un gusto poder compartir conocimiento. Nos veremos en una próxima ocasión. Tengan ustedes un excelente día.